Platicando en Católico es un podcast en el cual buscamos conversar con gente que está en diferentes trincheras dentro de la iglesia, para que nos platiquen por un lado cómo Dios los ha llamado y por otro lado lo que hacen en y por la iglesia. De esta forma esperamos conocer más a la iglesia de hoy en día, enriqueciéndonos de testimonios y dándonos ánimos para entender nuestra vocación y lugar en la iglesia, así como respetar, pero sobre todo amar más a nuestra madre iglesia. Ojo, estamos en este viaje juntos. Nosotros tenemos el micrófono, pero no estamos enseñándole a nadie, sino que nosotros simplemente hacemos las preguntas, ya que queremos conocer más sobre la iglesia. Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos. Oye, pues muy padre esta conversación con el padre Alex, que es súper alivianado. Chavo, casi de la edad. No, hombre, un tipazo. Y muy padre todos los apostolados que trae. Se ve como trae esa hambre de servir en todos lados, pero pues también a la vez enfocándose y no siendo... Sabes que a mí lo que me impresionó fue su vocación, su llamado fue al sacerdocio, pero como, digo, ya ha sido con las otras personas con las que hemos platicado, pero él en particular va también teniendo su vocación y sus llamados dentro de su vocación de ser sacerdote, o sea, que trae mucho el tema de trabajo con los jóvenes, la forma en la que lo está haciendo, o que a él siempre lo ha llamado tema de la naturaleza, y ver cómo compaginarlo con el grupo de los escuadrón y las caminatas que hacen, etcétera, su trabajo en las universidades, sus diferentes, todo lo que está haciendo. Realmente para mí muchas de las cosas que dijo que está haciendo la arquidiócesis en Monterrey pues fueron novedad. Sí, las parroquias verdes, sí. O el tema que hubo del Laudato Si, que hasta el secretario de Estado no sé quién, y con el arzobispo y o sea, como que dice uno, pues, ¿cómo es posible que... eso como un debate, ¿o cómo estuvo? Sí, como que estaban presentando padrísimo. Ahí. Sí. Pero como que dice, y uno que medio que está en estas cosas y le interesa y ni en cuenta. Por eso necesitamos que más gente sepa, la iglesia está haciendo muchas cosas, está modernizándose en las cosas adecuadas mucho, y las cosas que no nos damos cuenta necesitamos ver cómo usar las nuevas tecnologías para que son redes, etcétera, para que más gente sepa de estas cosas, porque las nuevas tecnologías como el ICQ, como el podcast. Oye, pues disfrútenlo, está muy padre este episodio y ahí nos echan sus comentarios. Dios los bendiga. Ánimo. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Platicando en Católico. Estamos aquí Lalo Casillas y Urquidi, y nos acompaña el padre Alejandro Beltrán. Aquí estoy. Bienvenido. Padre Gracias. Alex. Padre Alex. Alex. Sí, a partir de ahora creo que va a ser Alex. Alex. En este Alex. espacio lo bautizamos como Alex. Ya quedó. Muy bien. Pues gracias por acompañarnos, Alex. Gracias Sabemos por la invitación. que tienes una agenda ocupada. Así que pues es un honor para nosotros tenerte aquí. Que echemos una plática tranquila, a gusto. Nos platiques de tu apostolado, un poquito tu testimonio, etcétera. Bien. Y vamos a, si les parece, empezar con una pequeña oración. Nos ponemos en manos del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos bendigas esta noche, Señor. Te pedimos que estés aquí en medio de nosotros, que seas tú el que hable a través de nosotros, que nos digamos muchas incoherencias, Señor, y que, pues bueno, que esté tu Espíritu Santo aquí con nosotros, Señor. Gracias porque podemos tener aquí al Padre Alex. Padre, acompáñanos. Este espacio es tuyo, es para ti. Ayúdanos, inspíranos, que sea tu momento, que sea tu mensaje, que no seamos nosotros. Bendice este espacio y acompáñanos, te lo pedimos. Amén. 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 Padre, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues bueno, platícanos de ti en general, así, algo brevemente que nos quieras compartir, de un poquito antecedentes y cómo te ha traído hacia lo que estás haciendo actualmente.
y ya platicaremos de eso más adelante. Igual empieza con tu edad. Te ves que estás chavo. Digo, ya vi por ahí cuántos años tienes, pero yo creo que es importante para que la gente sepa Para que se imagine. a quién está escuchando, cuántos Ajá. años tienes. Bueno, es que Es- yo es creo que importante. la edad y el rostro se va a ver diferente. Entonces, piensen que es un joven ahí. Tengo 36 años. Soy Chavo, aquí estás chavo. originario de Monterrey. Mi papá es veracruzano, cordobés. Somos 4 hermanos. Hay buen café en Córdoba. Sí, mucho. Y o sea, cada que puedo me traigo café, me traigo también algo de salsas allá. El chipotle se lo recomiendo. Claro. Zacahuil. Sí, es cierto, hay buenas salsas. Entonces sí, cada que puedo y pues bueno, ya sea por familia, por amigos o por trabajo, ahí andamos. ¿Viste con qué sutileza nos mandé para el monte? Sí, Eso es parte Literal. de mi... sí. Al monte, No, el monte del café. y el Entendí monte la del- directa que ya no quería hablar, que hablara de mi familia, que me pase otro tema. Pues qué les digo. Aquí, pues, que les comentaba Regio, tengo 36 años, estudié pues, toda mi vida aquí, estuve en el Regio Chepe Vera, escuela lasallista, hice un año en Estados Unidos, primero secundaria, y ya, ¿qué más? ¿Eres sacerdote? Soy sacerdote. Yo empecé la carrera de ingeniería química. Eso, me salí. colega. Sí, no hay nada mejor. Eso. Ya así que ya si pueden ahorita, creo que en alguna de las preguntas va a ir algo por allí. Me salí para entrar al seminario en 2001. Me ordené sacerdote en 2011. Mi primer destino. Nada más 10 años. Nada más, tú dirás. Creo que son como 7, porque los otros 3... Te gustó mucho, te Sí, gustó no, mucho. los otros 3 como que tenía la cabeza afuera y el cuerpo adentro y cosas por el estilo, ¿verdad? Sí, ya para el 7º año dices, ya fue suficiente. Mi primer destino, estuve de vicario en la parroquia Nuestra Señora del Pueblito en Hidalgo, Nuevo León. Después me mandaron a Roma a estudiar teología bíblica. Estuve 3 años viviendo en Roma. Regresé y ahorita tengo 2 años y cachito. Estoy de vicario en la parroquia Santa Lucía, atrás del Parque España. Estoy encargado de la pastoral universitaria diocesana. Soy asesor del Movimiento de Juventudes Cristianas y maestro en algunos lugares. Muy bien. Por ahí ando. Ahorita te vamos a ¿Maestro preguntar. de qué? De Biblia. Sí, De me- Biblia y cosas por el estilo. De cómo aprender a leer la palabra o más bien de contexto histórico. Contexto histórico, Ok. interpretación, en algún lugar, o sea, por ejemplo en seminarios, si es más a profundidad, la cuestión exegética. ¿Das clase en el seminario? Sí, entonces? sí. Y también, por ejemplo, en el Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey, la licenciatura en Ciencias Religiosas. Entonces ya casi es ahí con que la conozcamos, ¿no? Entonces, Sigue el Instituto Bíblico, ¿cómo se llama? la escuela bíblica. La escuela bíblica, Sí, sí. sí. Que fundó el padre Abramo, ¿verdad? Exacto. Sí, no, desde la escuela creo que dura como 13, 14 años. Oye, ya me estoy saltando bien gacho a superar el futuro, pero ¿por qué? Me da mucha curiosidad saber cómo te escogieron o cómo fue que te fuiste esos 3 años a estudiar Biblia a Roma. Pues por gracia de Dios, porque la verdad es que el arzobispo ni me conocía. Ajá. Porque él llegó a Monterrey. Era Monseñor Cabrera. Sí, él fue quien me mandó, pero él llegó creo que el 5 de diciembre y a mediados de El enero... 4, creo que fue el 4. 4 de... Te acordarás tú. Sabrá. Sí, creo que supe Pregúntale interpretar de que qué eso año. era... ¿De qué año? A ver. Sí, tiene que ser. No, del 12, ¿no? Creo que fue 4 o 5 de diciembre del 2012. Para principios de enero me había mandado a hablar para decirme, oye, pues quiero que te vayas a estudiar. Entonces ni me conocía, ni sabía mis antecedentes. Vio tus altas calificaciones. No creo que los los haya visto, pero por eso creo que me mandó. Y no, pues ahora sí que gracias de Dios y al arzobispo. O sea, literal es un mandato, básicamente. Sí, O sea, te dicen, tú vas a estudiar la Biblia. Me mandó a hablar a su casa, la casa del obispo está aquí en el obispado, y dije, ¿qué hice? ¿De qué se enteró? Ya que llego, vi varios padres, y dije, bueno, por lo menos soy solo en esto, ¿verdad? Y ya me pasa, me dice, ¿sabes qué? Te vas a ir a Roma a estudiar. O sea, fue la indicación. abrió. Fue la indicación. Te vas a ir a Roma a estudiar. ¿Qué quieres? ¿Sociología o Biblia? Híjoles, pues sociología no me siento nada de sociólogo. Digo, si estás estudiando química, pues sociología, ¿qué tiene que ver conmigo? Dije, no, pues Biblia. Y hay 2 estudios bíblicos. Está la licenciatura en teología bíblica y la licenciatura en Sagradas Escrituras.
Sagrada Escritura siempre ha tenido una fama de ser muy difícil. Entonces dije, no, teología bíblica está bien. Entonces así me fui. Exactamente. Qué padre. ¿Y por qué? O sea, te avisa, ¿porque queremos que regresando hagas esto? ¿O es simplemente cada año se van X seminaristas y hay que escoger a alguien? ¿O hay un por qué regresando vas a tener cierto apostolado, vas a tener que hacer algo? ¿O cómo? Creo que O sea, se conjuntan varias cosas. A Monseñor Rogelio le gusta que el sacerdote estudie. ok, Entonces, todo lo que se pueda mandar a estudiar, él manda. qué bueno. Y si tú le dices, te doy una beca, ok, ya tengo a alguien para mandarlo, ¿verdad? O sea, él no batalla en mandar gente a estudiar, Excelente. pero ciertamente hay un proyecto, ¿verdad? Normalmente quien lleva la batuta es el seminario. Es decir, el seminario necesita, pues, Ya, que claro. es quien lleva un poquito el control de saber, a ver, cuántos Maestros. dogmáticos, cuántos moralistas, cuántos filósofos, cuántos sociólogos. Entonces, como que el seminario siempre va pintando, a ver, faltan en tal rubro. Pero no es exclusivamente para el seminario, sino la Iglesia de Monterrey, que por lo menos tenga a alguien abogado, alguien en derecho canónico, alguien en derecho civil, alguien en... Y entonces por ahí sale, Entonces, ¿verdad? si, por ejemplo, si tú tomas este camino y te especializas en X cosa, tienes cierto compromiso, no tú, ¿verdad? Pero como que la arquidiócesis en sí, de tratar de retenerte a que des fruto aquí mismo, ¿no? Dices Exacto. como las becas que patrocinan las Sí, empresas, la que empresa. te mandan fuera. Yo digo porque al MBA. pues hay gente de la arquidiócesis que sale, se ordena y pues lo mandan a otro país y demás, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, el sacerdote diocesano siempre está incardinado a Monterrey. Ok. Te pueden prestar, pero tú tienes la obligación que vas a regresar. Es decir, Ok. se hace, por así decirlo, un contrato entre obispos, es decir, te lo presto 3 años, pero a los 3 años regresa, ¿no? Ok. Entonces siempre la inversión, por así llamarlo, es para la iglesia de Monterrey. Y una pregunta, tú por ejemplo, tienes tu inquietud vocacional, te acercas al seminario, ¿o con quién te acercaste? Bueno, a ver, para empezar, ¿cómo, o sea, en tu juventud primera, porque ahorita estás en tu segunda juventud, Está en mi infancia otra vez. ¿cómo, o sea, para llegar a ese rollo de ir al seminario, cómo te diste cuenta? Estás estudiando carrera Sí, La mejor de las carreras. y estás Ay, qué estudiando la mejor de las carreras. exactamente. Bueno, estaba en una de las mejores y estaba en búsqueda de la mejor. Eso, Ah, sí. bueno, exacto. Y que de repente Fíjate, sentiste yo desde- tú algo o ya lo traías desde antes y terqueaste con no hacer caso. ¿Cómo No, estaba yo la me cosa? terqué con Dios y ya que lo arreglé con Dios, me acerqué con alguien a comentarlo. Yo, mi historia forzosamente bueno, de familia católica, de misa dominical casi siempre, misa con niños con el padre Gerardo Cárdenas y todo esto, ¿verdad? El rosario. No, cuando estaba en Santo Niño. Ahora está aquí ahorita. Sí, aquí en San Sí, Agustín. un saludo al padre Gerardo y cuando creo- escuche no. esto. Y creo que la mitad de Monterrey ha pasado por misa con niños con él, ¿verdad? Sí. Todos de Dije nuestra el rosario generación. era San Juan Bosco, ¿verdad? San Juan Bosco, exacto. Entonces digo, familia católica, escuela lasallista, monaguillo Ah, eras monaguillo. aparte. Pero después, la parte yo creo que más fuerte fueron los grupos parroquiales en el que estuve. Estuve en el Escuadrón, que es un grupo que salió de los grupos de los movimientos Scout en el año 62 y se incorpora a la iglesia. Se sale de los Scouts. ¿Qué se quiere decir que se incorpora a la iglesia? Es decir, el movimiento Scout es un movimiento laico, ¿verdad? Promueve los valores. Dentro de su fundación está el que cada quien practique su religión. Es lo que indica Baden Powell, el fundador. Pero este grupo rompió reglas y cosas por el estilo. Eran puros chavos católicos. Entonces este grupo se sale del movimiento Scout. Y más últimamente, ¿no? Que cambiaron todo hace un par de años. Sí, no, Estados Unidos está grueso con el tema de Girl Scouts y bueno, mil Etcétera, cosas, ¿no? etcétera, Etcétera. etcétera. Entonces ellos se salen, se hacen parte de una parroquia y va tomando forma, va creciendo y X. Pertenezco a este grupo, Escuadrón. Pero tiene que ver con la parroquia, entonces. Sí. No es como un grupo... Independiente, libre, no. Ok. O sea, es un grupo tipo No, Scout. lo que voy es, pero- tampoco es como una especie de congregación, tampoco, que No. tiene que ver directo con parroquias. Sí, directamente Las con la parroquias decían, yo quiero tener un grupo de escuadrón y se arma. Sí, es toda una historia porque es un grupo muy complicado, muy complejo. Son un montón de jerarquías, de cursos, de niveles, de O sea, es estructuras. literal todos los scouts que te van dando tus Sí, de insignias y todo eso, ¿no? Tema naturaleza 100% Exactamente. y ahorita- Dios pues va y vas a dentro ver cómo se naturalmente. y vas a ver cómo se mete eso en mi historia, porque creo que no he dejado de hacer que eso, lo que me gusta. Entonces yo empecé con ellos, de chiquillo, 12 años, porque no estaba todavía el grupo más chico.
Cuando voy subiendo, por así decirlo, en jerarquía, dentro del grupo, ya estaba yo a cargo de un grupo de chavos, yo sentía esa vocación al servicio. O sea, este grupo me fue dando a mí las bases del apostolado, del servicio, de decir, me agrada. ¿Por qué? Porque tenía un grupito de 15 chavos y me enfrentaba con sus broncas, o que sus papás de repente llegan y a un huarco de 15 años le dice, oye, mi hijo trae esto. Entonces, te ponen responsabilidades en tu mano. Y yo empecé a sentir mucho ahí el llamado al servicio. Hice la prepa, me acuerdo en prepa así como que, ¿por dónde vas, sacerdocio? No, eso no. Entonces, por eso entró. O sea, lo pensaste y ya. Y ya lo dejé. Entro a la carrera, empecé a estudiar ingeniero químico administrador. Chulada. Sí. Pero ya estaba yo también en las jerarquías más altas del grupo. Pero había algo que mi corazón decía, me falta algo. Y dije, pues a lo mejor quiero más química. Entonces me cambié a ingeniero químico de sistemas ambientales. ¿Por qué la termodinámica? No entiendo. ¿Cuál es la respuesta? Quiero entender. Entonces dije, quité la administración, puse todos los sistemas ambientales. Y me acuerdo que yo seguía en la clase de introducción en la carrera y digo, algo me falta. Y empecé a ver ingeniero químico en la uni, con microbiología, y entonces yo estaba fascinado. Pero fue cuando empecé, a ver, esa insatisfacción no es simplemente esto, ¿no? O sea, hay algo más y mi apostolado me llena. Y fue cuando entonces empezó el tema otra vez de sacerdocio, ¿no? Y me acuerdo que mi oración era, no gracias, Señor, no gracias. Sigue adelante, ¿verdad? Con otro. Y poco a poco la oración se fue de no gracias a, sí, pero aguántame, ¿verdad? Espérame que yo termine mi carrera, déjame para después, ¿no? Y la oración terminó con, aguántame y, pues bueno. O sea, la oración terminó, bueno, Señor, lo que tú digas. ¿Cuántos semestres te echaste? 1.5. Sí, sí fue rápido, fue rápido. Rápido. Sí me acuerdo de una de las experiencias fuertes que tuve, aparte del apostolado, me acuerdo mucho de una vigilia de Pentecostés. Misa medianoche, y bueno, ya sabes que la parte espiritual no se puede explicar mucho, simplemente sentía algo muy fuerte, ¿no? Pues Pentecostés, pues digo, aparte, Espíritu entonces, Santo. y entonces creo que eso me marcó a mí mucho, y fue cuando entonces ya todo ese proceso fue solo. Yo jamás le había dicho a nadie, tengo ganas de ser sacerdote. O sea, pues yo no sabía de dónde venían los sacerdotes, ¿verdad? O sea, es como que siempre conoces a alguien que ya es, jamás conoces a alguien que entró al seminario, que llevó un proceso. Entonces para mí era sumamente hasta vergonzoso, ¿no? Entonces ya que tomé la decisión y todavía me hice mi plan, dije, a ver, fíjate, me voy a salir de la carrera, voy a decir que me voy a ir de intercambio. Entonces empecé, ¿no? Y dije, voy a inventar, yo sé que el italiano, porque si me iba a quedar sin estudiar un tiempo, y tengo que inventar algo, ¿no? Entonces dije, bueno, entro a estudiar italiano, yo sé que el italiano sirve para la iglesia, entonces dije, voy a decir que me voy a estudiar química a Italia. Toda la mentira así armada para yo poder justificar que me salía de la carrera y todo el rollo. Pero, a ver, ahí te va una pregunta buena. ¿Justificar ante quién? ¿Quién era así como la figura o el grupo de personas que más te preocupaban? ¿Tus amigos? ¿O tus papás? Todo me daba miedo, todo. O sea, todo. O sea, realmente era, o sea, todo. Ok. O sea, familia, amigos, o sea, el grupo, o sea, sí, no sabía yo cómo iba a reaccionar todos. No, o sea, ahorita que lo preguntas, no sé a quién le tenía miedo. Y ante ese miedo que sentías, o sea, ¿cómo fue esa convicción de decir, o sea, de frente al problema? O sea, porque pues ese miedo yo creo que a la mayoría los termina como bloqueando, ¿no? Sí. O deteniendo. Yo creo que eso que comentaba de la experiencia en esa clase de introducción a la ingeniería química, decir, mi corazón está inquieto. Uh-huh. ¿Para qué me mantengo en aquello que siento que no me va a llenar? ¿Para qué continúo un camino que digo, y aparte pagando lo que cuesta una carrera, ¿verdad? Sí. Entonces era, ¿para qué le sigo por aquí? Y entonces me invento todo eso y llegué con el que era mi párroco, que ya lo habían cambiado precisamente a San Juan Bosco, el padre Mugarza. Le digo, mira, Pepe, tengo inquietud sacerdotal, ya me voy a salir de la carrera, quiero entrar al seminario, pero quiero continuar un año más en el escuadrón como mi apostolado, y entonces voy a entrar a estudiar aquí italiano, voy a decir que me voy a estudiar a Italia. Dante Alighieri. Sí, exacto. No, empecé aquí en Mederos. Okay. Y créeme que duró un mes y me salí. Digo, viviendo en Cumbre, viviendo en Mederos, dije, no, vuelvo. Empecé a trabajar en la universidad virtual en el TEC.
Y ya que le platico todo de que me voy, esta mentira, yo voy a decir que me voy a ir a Italia, eso y aquello, y me dice, felicidades por tu decisión, no te vas a esperar un año, vas a entrar ya. Dice, primero está tu vocación antes que tu apostolado. Sí suena el padre Muguerza. Sí, ¿verdad? Sí. Saludos, padre. Saludos, Vamos padre. por Pepe. ti. Luego, Después sí, lo traeré. luego te traemos. Sí. Sí, entonces así impositivo, ¿no? Pues felicidades, pero no te vas a esperar, vas a entrar ya. Y lo primero es decirle a tu familia. Hijos. Y pues bueno, entonces fue los siguientes pasos, pero sí fue así como que esa parte de decir, híjoles, ¿no? No, y después un amigo que sabe estudiar, que estudia química, me dice, ¿te vas a Italia a estudiar química? En Italia no hay nada de química interesante. Yo, chingue, me agarraron en curva, ¿verdad? Oye, y literal fue directo sacerdote diocesano. O sea, nunca te dio así curiosidad de, a ver, ¿qué hacen estos padres o Cuando estos des- otros? O cuando tú que has de- estado con los lasallistas. Cuando decidí algo entrar, así, fui a- o monjes, cualquier cosa. Cuando decidí entrar, fui a buscar al hermano al Felipe Pérez, el director general del Regio. Hermano, pues vengo a compartirle que he tomado la decisión de entrar al seminario. Me disculpo por no entrar con usted. Me dice, ¿cuánta disculpa? Es tu vocación. La verdad es que fuera de los lasallistas yo no conocía nada más. Al contrario, los testimonios de sacerdotes diocesanos son los que siempre tuve cerca, ¿verdad? Y al estar en parroquia, en grupos de monaguillo, al estar en los... pues siempre tuve ese contacto con el sacerdote diocesano, ¿no? Entonces, pues inmediatamente fue el único pensamiento, ¿no? Porque ni siquiera... Y sí me habían invitado al hermano Jorge Avaroa a entrar con los lasallistas y o sea, no fue algo que haya considerado. Digo, de por sí toda esta crisis que viví solo, porque ese no señor, o aguántame señor, déjame terminar la carrera, y estaba Te la fletaste solito. solo. Ya cuando llegué con el sacerdote fue, Bueno, ya decidí, solo. Sí, solo. Sí. fue el puro espíritu. Y entonces, bueno, y fue lo que pasó. Entonces ya hablé con mis hermanos, mis papás. La primera pregunta de mis papás es, ¿ya no quieres estudiar o qué? Pues si no quisiera estudiar, no me saldría una carrera de 4 años para entrar a una de 11, ¿verdad? Entonces contentos. El siguiente paso, mis hermanos. Después a mi párroco, ya estaba el padre Ernesto Caro. Después le compartí yo al resto de los dirigentes del escuadrón. Y con el párroco habíamos acordado de que lo iba a decir yo hasta julio, antes de salirme del grupo para entrar al seminario. Y al terminar una misa un sábado a medio semestre... Oye, perdón, ¿cómo terminaste con el padre Muguerza de Cumbres? Porque él fue mi párroco Es que casi 10 años. estuvo en la Nati, ¿verdad? Sí, estuvo 10 años en la Nati y después llegó el padre Claro. Benito un tiempo y luego Ernesto Caro. Ya, por favor, no interrumpas, porque, a ver, entonces, No tendría sentido, no tendría chiste un el domingo podcast. después Sí, de misa, No, un sábado, al terminar la misa de todos los grupos, Sí. porque entramos todo el grupo a la misa juntos, entonces éramos 300, 350 en la misa, y dice el padre Ernesto Caro al final, bueno, tengo una noticia, Alejandro Beltrán va a entrar al seminario. oye, tengo una noticia y tú, ¿qué vas a decir? Sí, no, y habíamos acordado que hasta julio, y me dice, no, la verdad no me acuerdo de la anécdota, de la persona de la anécdota, me dice, hace, no sé, un siglo, 2 siglos, no sé, tal seminario estaba a punto de cerrar, una congregación, perdón, y entonces, en lo que un chavo, y la cosa que no me acuerdo qué santo es, decide entrar, y en lo que decide y lo que entra, su testimonio hizo que muchos otros ya entraran al convento. Entonces dice, pues es importante que los chavos vean cómo alguien de entre los chavos del mismo grupo sale para responder al Señor y entrar al Claro, seminario. claro. Y entonces por eso me evidenció. Y la verdad es que ahí... ¿Y si ganchaste a alguien o no? Ahorita sí. O sea, ¿sirvió el gancho del digo, padre? no sé, no creo que haya sido yo, sino, pero sí del grupo han entrado. Nice. Así la cuenta ahorita. La historia de verdad fue de que, padre Caro, ya no voy a entrar, Espérate, ya va a empezar la misa. Hablamos al final. Sí, ahí Pero hay una sorpresa al final. Ya me comprometió allí. Y entonces, y a partir de ahí, toda esa crisis que yo viví solo, pues allá no el camino, todo, o sea, el apoyo, el cariño, todo eso ya fue muy diferente, ¿no? Qué padre. Oye, igual contigo, digo, porque tenemos otro invitado que después vamos a entrar a temas más de lo que es el seminario en sí, la formación. ¿Tú llevas entonces de sacerdote 6 años ordenado? 7 años. Ok. Ahorita platicaste que trabajas en algo en la arquidiócesis, ¿verdad? O sea, tú ahorita estás en una parroquia, eres vicario. De la parroquia Santa Lucía. Atrás del Parque España. Exacto. ¿Qué es? ¿Guadalupe? ¿Monterrey? Es el límite de Monterrey. Límite, sí. Ok. Y aparte tienes encargo de la arquidiócesis desde hace... 2 años.
¿Y qué es lo que haces? La pastoral universitaria, ahí en la parroquia, desde que me mandaron, prácticamente le dijeron al párroco, viene de medio tiempo. Realmente es poco tiempo lo que estoy allí. Estoy coordinando la pastoral universitaria de la arquidiócesis, que es la atención de la iglesia hacia las universidades, que tiene dos visiones y siempre lo menciono como una cuestión muy compleja, porque en la visión latinoamericana la pastoral universitaria, imagínate que es alguien que es la iglesia que se va y se para en medio de la universidad, en el sentido de, pues están los chavos, bueno, trabajo con los chavos, acompaño a los chavos, ayudo a los chavos. Pero también vuelto al otro lado y están los maestros. Bueno, pues atiendo al maestro y cómo anda el maestro y vuelto a ver al directivo y es, bueno, pues me acerco. Pero también como iglesia, como la iglesia pensante dentro de la universidad. La universidad es el lugar donde se gesta el futuro, es el lugar donde se gesta el pensamiento, o sea, lo que se discute ahorita en la universidad es el futuro, es la realidad del mundo en 5, 10, 15 años. O sea, los grandes pensadores siempre son los académicos de las grandes universidades, ¿no? Entonces, también es la parte de yo, iglesia, estoy en el lugar donde está el pensamiento del mundo. O sea, es decir, hay una discusión sobre bioética, sobre ética, hay una cuestión de discusión sobre la estructura de la sociedad. Bueno, yo, iglesia... ¿Y cómo se hace eso? Entrar el diálogo. ¿Y si hay apertura? Siempre, o sea, de universidades siempre varía. O sea, el contexto que te comento es la visión latinoamericana. Es decir, si hay un tema, pues tiene entro... que ver, la iglesia está parte sí, y no como iglesia que manda o no como la iglesia que tenga la verdad, sino decir... Voz. Sí, una voz. Vamos a... Digo, el pensamiento avanza por la discusión. La universidad siempre debe distinguirse porque genera controversia, porque genera discusión, y la iglesia tiene que ser parte, como una persona más dentro de... O sea, pero sí, en algunos lados es natural la silla en la mesa, y en algunos otros, y en otros tienes lugares que... no. Exactamente. Entonces, esa es la visión latinoamericana. Hay lugares donde se permite o se puede o te invitan incluso, por ejemplo, o sea, una universidad de medicina, pues si hay un sacerdote en la mesa de la discusión bioética, ¿verdad? Entonces, sí existe, no siempre se da, y ahí es la importancia de sacerdotes, y yo no soy el caso, capacitados o preparados en ciertas áreas, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que nos interesa como iglesia. Oye, que haya filósofos, que haya politólogos, que haya... para poder ser... Y, atención, no siempre significa que sea el sacerdote. Es decir, que existan laicos católicos, claro, que con su encuentro con Dios y con la doctrina católica le entren al mundo de intelectual a la discusión. Esa es la visión latinoamericana, perdón. Pero en México se ha concretizado más. La pastoral universitaria es una parte de la pastoral juvenil. Es decir, dentro de la atención a los jóvenes, cómo se atiende al sector juvenil. Y Monterrey, esa pastoral tiene 10 años, y por la capacidad y el mundo... ¿Apenas 10 años? Sí, apenas. Wow. Y entonces, ante el reto de Monterrey, una pues, ciudad grande, importante, de universidades, pues tenemos que tener el pie en los dos lugares. Tener un pie en el mundo de los chavos y tener otro pie, en la medida de lo posible, de tratar de poner nuestra voz también en la discusión del mundo, ¿verdad? Oye, una pregunta, ¿cómo le hacen con otros grupos relacionados a la iglesia que hay en universidades para no duplicar esfuerzos o no... o más bien hacer sinergia? Sí, yo como... tal vez algún grupo misionero. Sí, y tenemos que estar siempre buscándolo. Yo como departamento diocesano me toca tratar de coordinar, no ser yo el que esté. Qué bueno que aclaraste, tratar de coordinar, porque si no coordino mi vida, voy a coordinar otros, ¿verdad? Entonces esta parte es decir, un departamento diocesano va a ser, a ver, ¿qué universidades tenemos? Entonces, bueno, yo sé que los juaninos están en la Universidad del Norte, o yo sé que este padre está entrándole a esa universidad, yo sé que ese otro padre está entrando a tal facultad. O apostolados de laicos. O apostolados de laicos. Y la idea, y precisamente un tema que tenemos este mes era esta parte de que todos los jóvenes universitarios de las parroquias sepan que hay un delegado de la universidad, de los católicos en la facultad, para que los chavos... Pero eso delegado no quiere decir que hay una oficina. Exactamente. O sea, simplemente hay una figura por ahí que en cualquier cosa puedes acudir. Exactamente. Las universidades... ¿Cómo para qué?
O sea, ¿para qué te sirve eso? O sea, ¿para qué lo ponen a disposición? O sea, ¿por qué un alumno iría con un delegado en su universidad? Fue lo que decías, hacer sinergia en un apostolado. Es decir, yo estoy en un grupo en la parroquia, creciendo en mi fe, creciendo en mi maduración, mi encuentro con Dios, que se haga realidad en donde tú estás. Tú sabes el O sea, bullying es más para el tema de evangelización. de evangelización, demostrar a Cristo por un lado, o demostrar los valores del reino por el otro. Es decir, un tema de sociología, de política, pues no es como que Dios dice, ¿verdad? Sino el pensamiento católico, nuestra antropología, nuestra visión del mundo, cómo lo ponemos sobre la mesa en la discusión. ¿Por qué? Porque la política, la economía, todo se basa en una visión del ser humano. Y si tu visión del ser humano es un animal que vive sobre el planeta, o es uno de la masa, o es un hijo de Dios que tiene sus derechos a felicidad, plenitud y desarrollo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte importante, que los chavos vivan su catolicismo, vivan su fe dentro de su área de saber. Y un tema que es muy grueso ahorita es el bullying religioso. O sea, ahorita el mundo habla de inclusión y de tolerancia, sobre todo... De nosotros hacia ellos. Sí, Al revés. ¿no? excepto hacia la cuestión religiosa. Claro. Es una cuestión... Y el tema de libertad de expresión, muy padre para qué lado y no para este. Exactamente. Y entonces, tratar de hacer unión para que eso se pueda hacer, ¿no? Y hay, por ejemplo, esfuerzos, igual ya te voy a poner sobre hay esfuerzos en tema, no de apologética a lo mejor, pero digamos la pastoral universitaria sí hace temas, hay esfuerzos de formación de alguna forma para precisamente equipar por un lado, los delegados, que no sé ni siquiera si son laicos o son religiosos. Son chavos. Y a los mismos grupos darles armas, porque pues luego tenemos apostolados y estamos bien metidos para esto, pero pues, ¿quién nos enseña? ¿Quién nos forma para poder precisamente ser la voz de la iglesia en nuestro mundito? Eso de los delegados estamos armándolo. O sea, es algo que están haciendo. Y que estamos tratando de hacerlo pastoral juvenil y pastoral universitaria, para que juvenil los ubique en las parroquias y luego nos manden y los ubiquemos en las universidades. Algo que está empezando. Okay. Así que cualquiera que nos escuche y diga, oye, estoy en tal universidad, soy maestro o soy alumno. ¿Por qué? Porque en la universidad existe la libertad de asociación. Exacto. Y por ejemplo, cuando fuimos a hacer la imposición de ceniza en la Universidad de Nuevo León, es en base a la libertad de expresión, en la libertad de asociación y sin hacer proselitismo. Es una parte muy importante. ¿Sí los dejaron ahí adentro? Sí, porque si tú te juntas a platicar, nadie te puede preguntar de qué estás platicando. Pero la imposición de ceniza... Si nos juntamos 10 personas a leer la Biblia, no nos pueden decir de qué están platicando. Si es de fe, no pueden. ¿Sabes que nosotros en el TEC teníamos que hacerlo medio... Hacíamos el Angelus los viernes en aulas 6. Y sí tenía que ser medio... Con permiso. Underground. O sea, Underground, no, tenía que ser... O sea, era un tema de valores. Sí. Entonces ahí teníamos una asociación estudiantil que era valores. Sí. Y hacíamos cosas evangelísticas disfrazadas. Estoy hablando hace 15 años. Sí. Ahorita hay un interés en todas las universidades de la cuestión de valores. ¿Por qué? Porque la depresión es la enfermedad número 1 entre los universitarios. Lo que voy es que no podía ser religioso. Sí, exactamente. Pero conociendo las reglas, respetando la autonomía y la laicidad de la universidad, una universidad no puede enseñar religión, pero no puedes prohibir que la persona tenga su religión porque es un derecho humano. Si a ti te critican directamente por tu religión, están violando tus derechos humanos y tú puedes denunciar. Y es un plan que ahorita estamos armando. ¿Por qué? Porque... Abogados que estén escuchando también se requieren sus servicios. Exactamente. Estamos preparando la carta para hacer una denuncia en derechos humanos. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo en clase cuestione la existencia de Dios, critique a la iglesia por una doctrina o critique a la iglesia por un proceso de sí, historia. Que es tema de ideas y de puntos de vista, que eso sí se vale. ¿no? Ajá, pero todos vimos el año pasado un video de X Universidad en la Ciudad de México donde el maestro le grita en público al alumno, ustedes católicos son esto, aquello, agarra la maestra. Ya no me acordaba de eso. Es un derecho. No, aparte ahí fue una cosa fuera de proporción completamente, era un tema personal. Y si vieras qué frecuente es eso. O sea, donde Oye, peor, secundaria, donde el maestro, tú no hablas porque eres católico. ¿Qué? Wow. ¿Y trabajan o han visto algo con el grupo aquí de no sé cómo se llama, la asociación, o no sé cuál sea el nombre de Tomás Moro? No estoy trabajando con ellos. Porque hay abogados, etcétera. Sí. Hace poquito me comentaron... Es que en todo el mundo
la organización de Tomás Sí. Moro es la de los abogados, que por ejemplo en Estados Unidos Sí. son los que hacen todos los temas de provida Sí. y en contra de Planned Parenthood y todas las cosas que hay, son los que presentan las demandas y obviamente es Sí. pro bono todo. Y están Yo tengo apoyando. poco que lo que supe de ellos y me acaban de comentar hace un mes que me iban a contactar Ah, bueno, porque sí. no conocía que existía. Sí, Te digo que ¿no? yo también he estado conociendo mucho, pero sí es la idea esa parte, por eso es la parte de oficina diocesana. Es decir, tratar de organizarnos para actuar. Yo no puedo estar en todo, ¿verdad? Y Oye, antes de que sigamos perdidos todos los ignorantes, explícanos qué significa la palabra apologética. La defensa de... La defensa de la fe. Ándale, gracias. Ya podemos seguir. Sí, bueno, y esa era la otra pregunta que hiciste. Estábamos capacitándonos. Ahorita mi proyecto siguiente es precisamente la parte curso de catequesis, porque sería la palabra, de teología para universitarios. El martes, ayer, celebré la misa. Yo celebro la misa en la UDEM 4 veces a la semana. 4 veces a la 4. semana. Voy 3 veces entre semana y luego el domingo en las residencias. Bueno, el domingo es cada 2 semanas. Somos 2 padres que nos turnamos. Y era la... ¿Quién y ¿Eh? ¿Quién y quién? Ya no me acuerdo quién es el padre que va. Creo que es Marcos. Es un legionario, creo que es Marcos. Porque lo cambiaron. Solo que, como nunca coincidimos, porque cada claro. quien tiene su día. Entonces Pero hay alguien que los organiza. el departamento de pastoral universitaria. Ya, Sí, y a mí me dan como que una silla, no Así sé. de madera, bonita. Sí, me dan como que una más por ser el de pastoral universitaria, ¿no? Y era el evangelio cuando Jesús va y come sin lavarse las manos, el de ayer. Pues sí. sin hacerse las purificaciones, ¿no? Y entonces le decía a los chavos, a ver, levanten la mano, ¿cuántos han tomado un curso de Biblia? Pues unos cuantos. ¿Cuántos han tomado un curso de teología? Pues también muy poquitos. De doctrina social, bueno, en la UDEM todo el mundo debe llevar. Pero esta parte decía, oye, todos nos quedamos con catecismo de primera comunión y el catecismo que continúa es el del grupo en el que estés, lo que se les haya ocurrido, pero algo sistemático no lo tenemos. Entonces decía, oye, pues sí tengo una capilla con 40 chavos, 50 chavos en misa, que se están preparando en licenciaturas o en lo que sea, o tengo los propios maestros, pero en la parte de la fe nos hemos quedado inmaduros. Por ejemplo, esto de la mitad, no lo he terminado ahorita, un diplomado en ciencia y fe que ofrece la Universidad de Barcelona, es en línea, y los latinoamericanos tenemos beca. Descuento. Sí, exacto. Auspiciado por el Pontificio Consejo de la Ciencia. Entonces dice, oye, tenemos un chorro de material y es la parte de decir que nuestros universitarios estén preparados para el mundo moderno. Que sepan, o sea, de cualquier cosa luego te lo tumban, ¿verdad? Cuando un maestro se pone a defender, bueno, no voy a poner ejemplos para no susceptibilidades de fe, pero a ver, tal tema y los chavos se quedan callados. Sí. Ahorita tengo una chava que me cae genial porque está tomando una clase, creo que es en el TEC, de filosofía de las religiones, una cosa así, ¿no? Y entonces llegué con el montón de preguntas y digo, qué genial que llegues con estas preguntas porque son preguntas de una universidad laica, con temas laicos que están comparando religiones y que te está haciendo entender tu propia fe. Y entonces está genial. O un maestro en la uni de filosofía y dice, a ver cuántos son creyentes, y dice, pues a ver si al final del semestre continúan siendo creyentes. Pues es filosofía. Entonces todo el semestre los tupe. Y al último día le dice, bueno, ya les dice que se cuestionaron de la existencia de Dios, y al final dice el maestro, yo soy creyente. Mi tarea como filósofo es cuestionarnos precisamente. Me dice un amigo mío que es también filósofo, dice, actualmente no existen filósofos que hagan ateísmo. Lo dijeron hace un siglo, Dios ha muerto, y todo el mundo lo estaba repitiendo. Pero un pensamiento serio de búsqueda de la existencia o no existencia de Dios, dice, es casi nula. Todo el mundo ha sido repetir lo que se dijo. Y dichos argumentos ya están tumbados, ¿verdad? Sí, o bueno, a Nietzsche ya lo mataron muchos otros. Exactamente. Entonces, esta parte de decir, o sea, en el mismo seminario estudiamos la filosofía, ¿verdad? Entonces, toda esta parte es, tenemos que hacer que los universitarios, el arzobispo, y se reúne con el tema del principio, creó el Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey. Y precisamente está la licenciatura en ciencias religiosas, está la maestría, sí, es decir, la maestría en teología y TICS, técnicas de tecnología de la...
y entonces va abriendo áreas de conocimiento. Entonces mi idea sería, o por lo menos un diplomado, unidos a ellos, dirigido a universitarios. Wow. Entonces, esa sería la Pues, meta, si ¿verdad? se pueden colados, nos avisas. Justo ayer Ayer platicábamos estábamos hablando de en eso. el grupo que nos juntamos los martes a varios chavos De nuestra edad. de nuestra edad La chaviza. a platicar de nuestras vidas, etcétera, y oración. Justo platicábamos de lo que nos hace falta, aún gente que intentamos pues misa entre semana y oración personal, etcétera, etcétera, y que estamos en algún grupo o algo, lo poco que sabemos, ¿no? Y digo, si se haces de carrera, pues qué mejor. Oye, y por ejemplo, para este tema que traes con la pastoral universitaria, ¿de qué forma entonces, digo, igual ahorita nos dices tus datos, pero ¿hay alguna forma en concreta que ahorita estén necesitando ayuda de alguien o que quieran que aparte de los delegados, pero de alguna forma, a lo mejor hay gente que le interesa de alguna forma apoyar con su tiempo, con sus servicios, con algo? Híjoles, es que... Digo, hay muchas, ¿verdad? Me imagino. Sí, todo, vénganse todos los Bueno, que quieran. ¿dónde están tus oficinas? Están en el centro a 1,5 cuadras de la Alameda, en la casa de pastoral. Está la pastoral familiar, pastoral juvenil, están... Entonces ahí estamos Bueno, ahorita nos pasas bueno, eso al final nos pasas tus los datos. Sí, fíjate, híjole, es que son un montón de proyectos que me tardé como un año en entender qué era esa pastoral, ¿verdad? Entonces por eso estamos... Por ejemplo, uno de los temas que nos toca es la cuestión de ecología. Después del Laudato Si del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque es Buenísimo. porque es un tema que es laico y también, 100%. y también es de fe. Entonces me hablan de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNI. Oye, venos a dar una plática sobre el agua. ¿Qué quieres que yo te dé una plática sobre el agua? ¿verdad? A químicos. Sí, a porque estudiaste químicos. un semestre y medio. Sí, pues ya con eso. ¿no? Pero está padre el hecho de decir, a ver, nos ponemos o sea, me meto, ¿verdad? Tuvimos un panel el año pasado, yo creo ni un año tiene, un panel sobre Laudato Si, entonces invitamos al subsecretario de Sustentabilidad de Nuevo León, a un diputado y al obispo, a Monseñor Talamantes. ¿Dónde comunican estas cosas? Por las redes ¿De? de la pastoral universitaria y muchos... ¿Cuál es? ¿Twitter, Eh, Facebook, Instagram? Te lo doy al final. En Facebook es Pastoral Universitaria de Monterrey. Porque luego pasan tantas cosas y nos quejamos. No, es que la iglesia no, no, esto, el sí. otro. Pero pues la iglesia está jalando, tú Sí. estás jalando Sí, no hay... y no sabemos. Y estuvo genial esa ocasión, porque vinieron de la UNI, vinieron de la UDEM, y era, ok, el diputado habló de las acciones, las realidades, el subsecretario de Sustentabilidad habla de la crisis en Monterrey, el obispo habló de la parte teológica, del compromiso de los cristianos, y estuvo genial porque al final nos preguntan, bueno, ¿y la iglesia qué está haciendo? Híjole, yo con ganas de morderme la lengua, ¿por qué? Porque como católicos muchas veces podemos ser muy buenos para hacer reflexión, hablar mucho, de escribir discursos, y el momento de actuar, ¿qué? Y entonces estamos trabajando ahorita en un proyecto que se llama Parroquia Verde. Wow. Estamos con una asociación que se llama FOMSEC, con la UDEM, la Comisión Diocesana de Medio Ambiente y Pastoral Universitaria, para tratar de hacer que las parroquias se conviertan verdes. Hay un movimiento mundial por el clima. Wow. Pero entonces me toca. Hay una Comisión Diocesana para el Medio Ambiente, pero ellos andan con el tema de Pemex y el tiradero que hicieron de petróleo en el río Pilón. San Juan, después San las Juan. Pedreras. Entonces, andan con temas más profundos, más de impacto, ¿verdad? A nosotros nos toca la parte de concientización, la parte de sensibilización, y bueno, y este proyecto estamos entre todos, ¿no? Entonces, el tema de ecología es un tema con el que yo me puedo meter a cualquier universidad a decir, esto es una enseñanza. No, y 100% con Laudato Si, pues el cuarto capítulo, ¿no? Es el bueno del tema de la ecología integral. Exacto, que está buenísimo. Entonces, por ejemplo, tenemos unos talleres que se llaman Pasos, son 4 talleres de 1 hora que lo ofrecemos o a escuelas o a grupos. ¿Se acuerdan el año? Bueno, no, ese ejemplo no lo pongo porque era una escuela laica. Hubo una situación en una escuela de violencia fuerte. La secundaria estuvo muy dañada ante esa violencia y entonces ofrecimos el taller de pasos con Z, es decir, Paz. de paz, y les ofrecimos a todos los salones. No se tocó jamás tema de religión, pero fue una acción de la iglesia, de la pastoral universitaria,
a una acción concreta de paz en la educación, ¿verdad? Wow. Entonces, hay muchos proyectos, nos faltan manos, también entre otras cosas que hago, entonces ando bien ocupado, entonces como que siempre voy sacando lo que voy pudiendo, aunque tengo la gente en la oficina que también está trabajando. Oye, Laudato sí, yo me enteré esta semana lo que era, entonces vale la pena que expliquen en 2 segundos lo que es. Pues a ver, digo, igual nomás, porque el tiempo Igual yo apremia. soy el más Es ignorante una de la encíclica que publicó Francisco hace 3 años, ¿no? El Papa Francisco Sí, hace 3 años, Sol y el Iglesias. tema principal es la ecología. Al final fue lo más importante, ¿no? Y la ecología visto como el algo desarrollo de la diferente. sociedad, ¿no? En general, con un tema ecológico importante, sustentabilidad, ¿no? Sí. Con una definición diferente, ¿verdad? Sí, porque es genial porque hace teología, hace sociología y hace el tema directo, ¿verdad? A mí me encanta ese. Y súper práctico, exacto. Sí. Al final súper No, aterrizado. Casi para que agarren los alcaldes y gobernadores y para sus planes de Laudato sí desarrollo. lo presentaron los obispos en el Congreso de la Unión. Es decir, esto es una enseñanza sobre ecología, pero que no se reduce a no Lo tires verde. basura. Exacto. O sea, a mí me encanta porque el Papa dice, si está destrozada la sociedad es porque estamos destrozados en el corazón. Si queremos transformar la sociedad en el desastre ecológico que estamos haciendo, tenemos que empezar resanando nuestra propia sociedad desde el interior. Entonces dices, es ecología y es teología y es todo, ¿verdad? Está genial esa encíclica. Sí. Súper práctica. Pues la plática estaba tan interesante como ven que decidimos que siguiera y siguiera. Así es que pues sigue como otros 50 minutos, 48 minutos. Y por respeto a todos ustedes y porque algunos nos dijeron muy padre todo, pero apenas nos estamos acostumbrando a los podcasts, después del primer episodio decidimos mejor dividirlo. ¿Para qué? Pues para que disfruten un poquito más y se vayan aclimatando más mientras están en el carro, mientras están haciendo ejercicio, ciertas actividades mecánicas en la computadora, en la casa. Pues bueno, así va a estar. Está padrísimo el próximo episodio, estén muy atentos. Próximo miércoles o jueves lo vamos a sacar esta misma semana, la última del año. Esperemos que les va muy bien. Cualquier comentario, por favor, ya saben, en platicandoencatólico.com, ahí mismo pueden escribirnos. En Facebook igual, Platicando en Católico, en Instagram, Twitter y pues platicandoencatólico@gmail.com. Nos interesa mucho saber qué piensan y también si tienen algún posible invitado que crean que pueda estar interesante para todos, que sigamos conociendo más la iglesia, llamándola más nuestra madre, la iglesia. Dios los bendiga. Feliz Navidad a los que están escuchando esto todavía en el 2018.